Bueno, la presentación sobre la cual vamos a desarrollar hoy se titula La utilidad de NGS en el diagnóstico clínico de las enfermedades poco frecuentes, y es un tema muy importante para nosotros como equipos de trabajo porque es el objetivo de nuestro trabajo descubrir el diagnóstico y poder abordar estos pacientes con enfermedades poco habituales y poder ofrecer un diagnóstico de alta calidad para el asesoramiento y el abordaje de estos pacientes. Desde Argentina nosotros somos un laboratorio de medicina de precisión, donde somos un equipo interdisciplinario de diferentes profesionales, en donde tenemos una plataforma tecnológica y sobre dicha plataforma nuestro equipo está formado por la plataforma de producción del manejo de las muestras y de todos los parámetros de calidad, la plataforma de ciencias de datos que nos permiten a raíz de estas muestras que se procesan obtener los datos bioinformáticos y poder a raíz del análisis bioinformático con herramientas específicas de altísima calidad, poder filtrar esos datos y poder analizar y sacar conclusiones, emitir los reportes y poder hacer el análisis en la plataforma de genética médica, que es un equipo muy amplio de distintos profesionales de distintas especialidades, entre ellos biotecnólogos, bioquímicos, biólogos, genetistas, en donde se hace un análisis profundo de todos estos datos bioinformáticos y se obtiene un producto que permite impactar un resultado que tiene impacto a nivel del diagnóstico de nuestros pacientes. Muy importante cada uno de los eslabones del equipo porque el resultado final es parte de la interacción correcta de cada una de las áreas. Nuestro laboratorio está ubicado en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Esta es nuestra plataforma tecnológica de secuenciadores, el NextSeq 550, NextSeq 500, HiSeq 1500 y la familia de los MiniSeq. Con esta plataforma de secuenciación Illumina, nosotros ofrecemos distintos productos de secuenciación, entre ellos el exoma dirigido, sobre el cual vamos a hablar en esta presentación, y estudios de secuenciación de paneles de cáncer hereditario, de microbioma, test de ADN fetal y diferentes estudios de secuenciación dirigidos a diferentes patologías. En relación a cuando tenemos que hablar del rendimiento de NGS en enfermedades poco habituales, poco frecuentes, uno tiene que tener en cuenta que son enfermedades que tienen una prevalencia en la población que es igual o inferior a 1 cada 2.000 habitantes, en donde afecta a un grupo muy importante en la población, más allá que son enfermedades poco frecuentes, donde afecta aproximadamente el 8% de la población mundial y más de 20 millones de individuos en el mundo están afectados de estas patologías. En nuestro país, específicamente en la Argentina, se estima que alrededor de 3,5 millones de individuos poseen una enfermedad poco habitual y aproximadamente un individuo, cada 4 familias, una cada 13 personas suelen portar estas enfermedades poco habituales con un gran subdiagnóstico porque hay muchos individuos que desconocen que portan estas entidades porque se manifiestan en la adultez o pueden ser poco penetrantes en algunos individuos. Aproximadamente se calcula que hay entre 7.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes descritas, de las cuales un grupo muy importante no tiene un mecanismo causal definido a nivel molecular o genético y en donde muchas veces se desconocen los genes causales y no es posible abordar a un diagnóstico. De este total de entidades se calculan que entre un 70 y un 80% tienen una causa de origen genético, en donde el gran desafío es poder identificar el mecanismo causal y poder hacer un diagnóstico. Un grupo significativo de estas entidades se manifiesta tempranamente en el nacimiento o en el periodo prenatal y un grupo también muy importante de estas entidades pueden ser
cuadros letales o pueden ser cuadros muy severos y estos pacientes tener una mala evolución tempranamente. Muchas de ellas son enfermedades discapacitantes, crónicas, progresivas, complejas y potencialmente mortales en un grupo significativo de pacientes. Lógicamente que como equipo de abordaje de estas entidades es un gran desafío el diagnóstico para definir el pronóstico, poder asesorar a las familias y poder definir el abordaje de estos pacientes. En la base de datos OMIM se registran aproximadamente entre 5.500 trastornos monogénicos que están asociados a un número de genes, aproximadamente unos 3.800 genes, en donde se sabe que hay alrededor de 12.000 genes que no están actualmente asociados a ningún fenotipo definido dentro de estas entidades diagnósticas y aproximadamente hay unos 2.000 fenotipos de las cuales se desconoce la base molecular genética, en donde estos pacientes, estas 8.000 entidades o fenotipos diferenciales, un grupo muy significativo de estas entidades carecen de un mecanismo molecular conocido y es muy difícil abordar a un diagnóstico. Hay que tener en cuenta la heterogeneidad clínica de estas entidades al momento de emitir un reporte, de emitir un diagnóstico y asesorar a una familia. ¿Por qué? Porque múltiples genes pueden dar un mismo fenotipo y diferentes fenotipos pueden originarse de un mismo gen, ¿sí? O sea, una misma variante en un gen, un cambio puede generar diferentes entidades con pronósticos diferentes e incluso en una misma entidad podemos observar una expresión fenotípica variable en donde vamos a tener una penetrancia incompleta, o sea, va a haber individuos que van a tener, van a portar una determinada variante y no la van a expresar clínicamente, o dentro de una misma familia, diferentes miembros de la familia que porten la misma variante la van a expresar con una gravedad diferente o con un compromiso diferente, con un espectro muy amplio y esto también es un desafío muy importante porque hoy es posible hacer diagnóstico prenatal y poder correlacionar la presencia de estas variantes en un niño por nacer, correlacionándolo con la clínica de la familia o sin ningún antecedente previo, es un desafío muy importante en relación a la penetrancia de ciertas enfermedades y en donde actualmente se cree que la penetrancia en muchas entidades en esta nueva era de la biología molecular o de la era genómica en donde vamos del genotipo al fenotipo, en donde muchas veces identificamos primero la variante, el cambio a nivel del ADN y luego se evidencia la manifestación clínica. Se ha identificado o se ha detectado que muchas enfermedades tienen una penetrancia más baja de la que se sospecha, en donde podemos tener manifestaciones muy sutiles o muy tardías de algunas entidades. Y también es muy complejo porque tenemos que tener en cuenta que no hay signos patognomónicos o marcadores de un grupo importante de entidades, entonces debemos evaluar todos los diagnósticos diferenciales para poder definir un correcto diagnóstico. ¿Por qué es tan importante poder diagnosticar estas entidades? Por un lado, para disminuir el periodo de odisea diagnóstica de nuestros pacientes, que ronda aproximadamente entre 4 y 30 años, un rango de tiempo que transcurre entre que el paciente empieza a consultar por una sospecha diagnóstica hasta que puede llegarse al diagnóstico específico. Esto, al no tener un diagnóstico, retrasa el abordaje, el tratamiento y cada vez más se van aprobando terapias génicas o terapias dirigidas a ciertos blancos moleculares que pueden definirse con estos estudios genéticos. Estas demoras pueden producir cambios irreversibles en la salud de los niños, en el crecimiento, en la talla, en la función, en el desarrollo cognitivo. También es muy importante disminuir el estrés y la angustia de las familias y acompañarla en este proceso. Es fundamental tener un diagnóstico para poder también en muchas entidades, por ejemplo las enfermedades renales, en donde muchas veces el tratamiento es un trasplante renal, definir el mecanismo molecular, poder identificar los portadores sanos en la familia para ver quiénes podrían ser candidatos a un trasplante, por ejemplo. Entonces, identificar a otros portadores sanos que pueden manifestar la enfermedad
enfermedad o que puedan transmitirla a su descendencia, solo lo podemos hacer cuando conocemos el diagnóstico de la entidad. Lógicamente que es fundamental tener un diagnóstico para definir una conducta reproductiva y la programación familiar, definir el mecanismo de herencia, la forma de transmisión a la descendencia y podemos definir qué tratamientos de medicina reproductiva se pueden disparar en esa familia para lograr un embarazo que no porte la variante familiar a través del diagnóstico prenatal o preimplantacional, en donde hoy es posible, conociendo la mutación familiar, poder ofrecer un tratamiento mediante asesoramiento genético en donde se pueden seleccionar embriones que no porten la variante familiar y de dicha forma no transmitir a la descendencia una entidad hereditaria. Hay múltiples reportes en la bibliografía y cada vez mucho más presentes de serie de casos muy amplios en donde se evalúa el rendimiento de distintas plataformas de secuenciación en relación a grupos muy amplios de distintas patologías, en donde cada vez vemos que hay mayor rendimiento de estas tecnologías y lógicamente que depende de la mayor accesibilidad a estas tecnologías y en la medida que vamos viendo que hay mayor posibilidad por cobertura de las prepagas o por accesibilidad en las familias, vemos que cada vez el rendimiento diagnóstico de estas tecnologías es mayor para grupos de patologías conocidas y patologías que se están descubriendo estos mecanismos, en donde solapan con muchísimas entidades y clínicamente no es posible definir un diagnóstico. Entonces vamos a ver que hay diferentes estrategias, ya sea el exoma clínico dirigido, el exoma completo o estudios de genoma que nos permiten abordar los diagnósticos de nuestros pacientes, pero vemos que los estudios de secuenciación hoy son como la herramienta indispensable para el diagnóstico molecular de nuestros pacientes y que cada vez es mucho más útil y mucho más necesaria en el abordaje genético y molecular de los individuos. Hay diferentes enfoques de los métodos de secuenciación en donde eso depende de los elementos, o sea, de la plataforma tecnológica con la que uno cuente, el equipo con el que uno trabaja y lógicamente la población sobre la cual nosotros estamos aplicando nuestra tecnología. Desde estos enfoques van desde la secuenciación tipo Sanger, que en realidad la secuenciación Sanger nosotros la utilizamos, se utilizó durante muchos años como el principal método de secuenciación, pero la realidad es que hoy la reservamos para aquellos genes complejos que, por ejemplo, tienen pseudogenes o regiones de difícil cobertura, o para confirmar variantes identificadas por estudios de NGS, o cuando hay un único gen candidato que sospechamos que es el responsable de la patología y se beneficiaría el individuo con una secuenciación Sanger. La secuenciación de exoma clínico dirigido es la herramienta que nosotros desarrollamos en nuestro laboratorio y aplicamos en el estudio de secuenciación de nuestros pacientes a través de paneles dirigidos, en donde se hace una evaluación de cada caso a través de un asesoramiento, se determina de acuerdo a los términos HPO y a paneles previamente diseñados en el laboratorio y de diferentes plataformas, se determinan los paneles que se van a incluir, los grupos de genes que se van a analizar y se dirige el análisis hacia esos genes específicos asociados al fenotipo del paciente o los diagnósticos diferenciales. Después sabemos que se desarrolla la secuenciación de exoma completo, que lo ideal es hacerla en trío, lo mismo que la secuenciación de genoma completo, en donde lógicamente que el número de variantes que se identifica es mucho mayor, el trabajo bioinformático y del analista es mucho mayor, en donde tenemos una posibilidad muy alta, un riesgo muy alto de identificar variantes inciertas en genes que no tienen un fenotipo asociado, en donde el asesoramiento es más complejo y en donde, si bien existe la potencialidad de identificar diagnósticos en pacientes con estudios previos totalmente normales, de momento nosotros desarrollamos en nuestro laboratorio el enfoque de exoma clínico dirigido y con esa plataforma de análisis abordamos a nuestros pacientes.
En el exoma clínico definimos previamente, en el exoma clínico dirigido, definimos previamente los genes que vamos a evaluar, los genes que se van a incluir en el estudio de secuenciación y en relación a las plataformas de secuenciación de exoma o de genoma, habitualmente se puede dar una mayor profundidad en las lecturas, en la secuenciación. Y sabemos que las variantes que vamos a analizar se limitan a los genes que incluimos en los paneles. Es muy importante tener en cuenta que en la bibliografía y en los distintos grupos de patologías, la tasa de detección que se determina aplicando un exoma dirigido es aproximadamente entre un 26 y un 30% de posibilidad de diagnóstico con esta estrategia. Lógicamente que uno tiene que actualizar periódicamente los paneles, incluir genes que se van incorporando posteriormente por revisiones y actualizaciones, o genes nuevos que se incorporan en un determinado panel. Entonces esto nos permite la posibilidad de hacer reaperturas o reanálisis ante un resultado negativo en el estudio de secuenciación. La secuenciación de exoma completo, lógicamente que tiene una cobertura mucho mayor, del 1 al 2% de todo el genoma. La limitación, no limitación, sino el inconveniente es que podemos identificar variantes en genes que no están descriptos, asociados a fenotipo, y es complejo el asesoramiento y la interpretación, pero también es una ventaja que permite investigar diferentes líneas que pueden no detectarse con los estudios limitados por paneles, pero es un desafío muy grande la clasificación de variantes cuando no hay evidencia y la correlación clínica cuando no tenemos bibliografía y cuando no hay evidencia, estudios funcionales sobre el modo por el que actúan esos mecanismos en la expresión de esos genes y sobre todo el efecto que produce en un individuo cuando no hay evidencia científica de cómo se comportarían esas variantes en esos genes. Es muy alto el rendimiento llegando a un 40% de tasa de detección en el diagnóstico, y también en las poblaciones consanguíneas pueden llegar a un 80% de detección. Y la secuenciación de genoma completo también tiene un rendimiento diagnóstico del 40 al 70% en diferentes grupos de pacientes, pero también las limitaciones, lógicamente, son el tiempo de análisis. Tanto el exoma completo como el exgenoma completo debiera hacerse en trío, en donde los costos son mucho mayores y, lógicamente, que el gran desafío es la interpretación de las variantes y el asesoramiento posterior. En todos estos estudios, y mientras más genes se incluyen, mientras más regiones se abordan y mientras más profundidad tienen estas tecnologías, hay mayor posibilidad de hallazgos incidentales, ¿sí? Hallazgos incidentales que pueden significar un cambio de conducta en el paciente o medidas preventivas, y hallazgos incidentales que pueden detectarse muy precozmente en un paciente cuya detección no motivó el análisis inicial. Por eso es muy importante el asesoramiento y el consentimiento informado previo al estudio para definir si se identifican variantes patogénicas en estos 59 genes que determina el Colegio Americano de Genética, para definir variantes asociadas a hallazgos incidentales que, en caso de que tenga relevancia clínica y el paciente haya aceptado conocer esta información, podamos informarlos y asesorarlos. Pero es muy importante. Entonces, para centrarnos en el estudio de exoma dirigido, cuando consideramos utilizar un exoma dirigido, en realidad cuando tenemos fenotipos complejos, ¿sí? Si nosotros podemos resolver el diagnóstico de nuestro paciente con la secuenciación de un único gen, usaremos la tecnología de secuenciación Sanger. Pero si consideramos que la entidad que estamos investigando o estudiando en nuestro paciente solapa con múltiples diagnósticos diferenciales, se sospecha más de una patología, se superpone con otras entidades,
son patologías muy heterogéneas, con diferentes mecanismos de herencia y con distintos mecanismos que pueden estar involucrados, y no se dispone de una prueba específica o tiene estudios previos que no fueron concluyentes. Lógicamente que el exoma dirigido es una herramienta sumamente útil para nuestros pacientes, donde podemos incluir un panel de genes o diferentes paneles de genes asociados a los términos HPO en relación a los datos clínicos de nuestro paciente y a la sospecha diagnóstica. El flujo de trabajo en el laboratorio es lógicamente desde el momento que se asesora al paciente, se capta al paciente o nuestros colegas nos derivan las muestras para procesar, el asesoramiento pretest para explicarle a los pacientes los alcances y limitaciones de estas tecnologías, todo el proceso de la muestra, en donde se mantienen todos los controles de calidad, los procesos de producción y procesamiento de los datos, todas las herramientas de filtrado, de análisis bioestadístico para poder clasificar las variantes, todo el análisis genético de interpretación y de proceso de esta información, que utilizando la variante, digamos, la herramienta de Barson Clinical para poder clasificar las variantes, definir los resultados, la emisión del reporte y el posterior asesoramiento post-test para poder dar las conclusiones al paciente y poder asesorar a la familia. El exoma clínico dirigido, nosotros usamos el panel de Truth and Wine Expanded y dentro de las distintas productos que nosotros ofrecemos para el diagnóstico, el exoma clínico se puede realizar sobre el caso clínico, el caso índice o en el trío familiar, o sea, incluyendo la madre o el padre, y también podemos estudiar el genoma mitocondrial a través de estos estudios de secuenciación. Lógicamente que siempre quisiéramos tener la información de madre y padre y de los progenitores a la hora de hacer un análisis de secuenciación, pero la realidad es que por los costos y la accesibilidad a estos estudios, la gran mayoría de los exomas que nosotros realizamos dirigidos son en el caso índice y posteriormente en una segunda etapa, mediante tecnología Sanger, se estudian las variantes, el estado de portador en los papás. Pero es muy importante poder avanzar en un futuro cercano a que la gran mayoría de los estudios que nosotros realizamos sean en el trío familiar. Lógicamente que dentro del análisis genético es el punto crítico más importante una vez que ya se ha pasado todos los parámetros de calidad y de seguridad de los datos y de filtrado, porque el análisis de clasificación de variantes es fundamental para poder sacar las conclusiones y definir lo que se va a reportar y cómo se va a interpretar esa información en el contexto clínico del paciente. Entonces, es fundamental determinar de acuerdo al tipo de variante, a los predictores insílicos, las diferentes bases de datos, la clasificación de estas variantes, la pérdida de heterocegosidad, si hay estudios funcionales, cuál es la frecuencia alélica a nivel la frecuencia a nivel de población control. Entonces, nos va a permitir clasificar las variantes en benignas, probablemente benignas, variantes de significado clínico incierto, probablemente patogénica y patogénica, y luego nosotros, en base a ese resultado y en base a la correlación clínica, definiremos si esa variante identificada tiene un impacto en el diagnóstico y la podemos asumir como la causa del fenotipo del paciente, o si el paciente solo es portador de esa variante que puede asociarse a otro fenotipo, o puede ser una variante que si es clasificada incierta la vamos a ir controlando cada 6 meses en forma semestral para definir en la medida que aparezcan estudios funcionales, más evidencia y mayor bibliografía, la posibilidad de definir si esa variante cambia su clasificación y tiene un rol significativo en la patogenicidad del paciente. Lógicamente que nosotros nos basamos en las reglas ACMG para clasificar las variantes, nuestros analistas, y de dicha forma definir si estas variantes, cómo las clasificamos, para poder definir el rol en la patogenicidad, el peso que tiene como causal de la entidad y definir si es un resultado detectado o no detectado el que nosotros identificamos, y es el proceso más crítico que más tiempo lleva porque es un análisis muy minucioso
de los analistas, en donde hay que hacer muchísima revisión bibliográfica, correlacionar con el fenotipo, definir la clasificación, marcando diferentes reglas, dándole un peso especial a cada una de las reglas de clasificación, y es muy importante la experiencia del equipo de análisis porque pone su impronta en cada reporte, y a la hora de dar un asesoramiento o asumir un diagnóstico es un trabajo que es fundamental, es un pilar fundamental en el diagnóstico de nuestros pacientes. A su vez, esta tecnología de secuenciación, además de identificar estas variantes puntuales, permite hacer un screening, ¿sí?, de CNVs, de variantes en el número de copias, que en el caso de ser positivo por dos metodologías diferentes, tiene que ser confirmado por una técnica de mayor resolución, como es el MLPA. Una técnica específica. Entonces, esta plataforma de secuenciación permite utilizar un software que es DECON, que lo que permite es comparar toda la corrida de secuenciación de nuestra muestra en relación a las otras muestras de la base de datos que se secuenciaron, y permite determinar una relación entre la tasa de lecturas de secuenciación observadas y las esperadas para cada exón, y de esa forma determinar una tasa en rango de deleción o de duplicación. Cuando es así, este resultado es positivo y debe confirmarse por MLPA. Al mismo tiempo, es posible determinar un Z-score y un ZZ que compara ese Z-score en relación a las lecturas de cada exón con cada una de las lecturas de todos los exones del gen evaluado, y esto permite determinar un determinado puntaje que se define como negativo o positivo, y cuando el resultado es positivo o inconcluso también debe confirmarse por MLPA. La gran mayoría de las microdeleciones que nosotros identificamos por esta metodología y que están en estos rangos de positividad se terminan confirmando por por técnica de MLPA, y permite dar mayor sensibilidad a la plataforma que estamos utilizando. Pero es muy importante, y sobre todo, tener en cuenta en qué genes hay mayores posibilidades de identificar variantes en el número de copias que sean patogénicas. En relación a los exomas dirigidos que hemos realizado en nuestra plataforma, que actualmente tenemos un número de estudios analizados y entregados de 1054 exomas clínicos dirigidos, donde vemos acá en el gráfico de torta los diferentes grupos de patologías dirigidas hacia ciertos paneles, en donde vemos que la gran mayoría de las muestras que nosotros evaluamos están asociadas a trastornos del desarrollo o déficit intelectual, seguido por las enfermedades metabólicas, epilepsia, ¿sí?, causas genéticas de epilepsia, también enfermedades renales, enfermedades oftalmológicas, inmunológicas, y enfermedades neuromusculares son los grupos de patologías en donde más demanda tenemos y donde vemos que hay mayor utilidad del test de ADN, del test de secuenciación de exoma dirigido, porque son entidades en donde hay un deterioro progresivo muchas veces del individuo, y es muy importante definir el mecanismo molecular para un abordaje y un pronóstico. Y en cuanto a la evaluación del rendimiento diagnóstico en cada uno de estos grupos de patologías, vamos viendo acá qué porcentaje de rendimiento diagnóstico, y esto depende de qué tan conocida es la entidad, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, acá en enfermedades oftalmológicas, en enfermedades inmunológicas y en enfermedades renales, que tenemos tasas de detección muy altas de diagnóstico, y esto se debe a que muchas veces son paneles dirigidos a enfermedades
que claramente tienen un mecanismo molecular conocido, pero es muy importante identificarlo para definir un tratamiento, un diagnóstico, como por ejemplo en oftalmología las retinosis pigmentarias, en donde el diagnóstico es dado por el retinólogo, pero la posibilidad de definir el diagnóstico molecular lo tenemos solamente a través de los estudios de secuenciación. Entonces, en ese grupo de patología, la tasa de detección de variantes patogénicas es más alta que en otros grupos de entidades, por ejemplo, cuando no evoca un fenotipo conocido. Vemos, por ejemplo, en trastornos del desarrollo aproximadamente y déficit intelectual, hay una tasa de rendimiento aproximadamente del 35% en nuestros pacientes. Y también en enfermedades neuromusculares es alta la tasa de detección. Entonces vamos viendo que en otras entidades quizá es menor porque vemos muchos menos pacientes o porque no se define cuál, hay muchos de los genes que están descriptos que no se conoce o que no están descriptos los genes o que no se conocen los mecanismos por los cuales esos genes se afectan. Entonces en esos grupos de patología vamos a ver un rendimiento menor, pero el rendimiento diagnóstico es muy alto para poder abordar a un diagnóstico o descartar diagnósticos diferenciales en estos pacientes. En relación a los 1054 exomas dirigidos, en relación a los pacientes con trastornos del desarrollo, tenemos un total de 540 pacientes con compromiso neurológico y estudio molecular, a los cuales le hicimos estudios de microarray, CGH y estudios de exoma dirigido a los paneles, en donde excluimos de este total de 540 pacientes, a los cuales abordamos a nivel molecular para identificar en aquellos pacientes con trastornos del desarrollo que no evocan un síndrome conocido cuál era la tasa de detección del exoma dirigido. Por ello excluimos 220 pacientes en donde evocaban fenotipos conocidos que se confirmaron, algunos de ellos, muchos de ellos con exomas dirigidos, por ejemplo, síndrome de Noonan, en las rasopatías o fenotipos muy específicos, pero que se resolvieron a través de un panel para evaluar los diagnósticos diferenciales, pero teníamos una alta sospecha y aquellos se incluyeron 320 pacientes a los cuales se les realizó exoma y array CGH para en donde tenían un trastorno del desarrollo, pero sin un fenotipo clínico conocido para ver la tasa de detección. ¿Sí? Se les realizó cariotipo, array y estudio de NGS, exoma dirigido, en donde nosotros identificamos, por ejemplo, en el microarray, identificamos una tasa de detección de variantes patogénicas de 21,8% y en el estudio de secuenciación un 30% de variantes patogénicas que sumadas a las variantes inciertas tanto del estudio de secuenciación como el estudio de array CGH, llegamos a un 52,5% de tasa de detección de diagnóstico en pacientes con trastorno del desarrollo o déficit intelectual que no evocan un síndrome conocido. O sea que es muy alta la tasa de detección, lógicamente que hay aproximadamente un 40% de es menor, un 35% de pacientes sin diagnóstico, a pesar de agotar todas las instancias de las herramientas diagnósticas que nosotros disponemos en nuestro laboratorio, pero es muy similar a lo que reporta la bibliografía y ese es el gran desafío, ¿sí? Cuando estos estudios no identifican el mecanismo molecular, hacia dónde tenemos que avanzar o qué otras herramientas tenemos que desarrollar o tenemos que ofrecer para poder llegar al diagnóstico. En relación a estos pacientes, el cariotipo lógicamente que identificó un porcentaje muy bajo, un 4,37% de estos pacientes como causal del mecanismo de su trastorno del desarrollo. El microarray identificó dentro de las variantes patogénicas y las variantes inciertas una tasa de detección de prácticamente el 25% de mecanismos asociados a variantes en el número de copias, y en aquellos pacientes que tuvieron estos estudios negativos se le hizo
hecho el estudio de secuenciación, el exoma dirigido, y la tasa de detección fue aproximadamente del 35% cuando los estudios previos fueron normales. Entonces, aquí vemos en esta imagen algunas de las variantes patogénicas que se identificaron en este estudio de secuenciación de entidades en donde el fenotipo solapaba con un montón de diagnósticos diferenciales, pero no se conocía el mecanismo causal. Por ejemplo, estas fotitos de este niño es un síndrome de Fox-G1, que es un síndrome simil-Angelman, en donde tenía todo el fenotipo de un síndrome de Angelman, pero todos los estudios previos de diagnósticos diferenciales del Angelman totalmente normal, y se identificó una variante patogénica en el Fox-G1 que explica claramente el fenotipo y la evolución del paciente. Y así cada uno de los otros genes, el gen PTEN asociado a autismo y macrocefalia, GRIN2B también asociado a una encefalopatía epiléptica y un trastorno también simil-Angelman con hipotonía y retraso del neurodesarrollo, y diferentes variantes en otros genes que se asocian al fenotipo. Con estudios previos totalmente normales. Entonces, dentro de este grupo de pacientes, por ejemplo, planteamos, bueno, a ver qué otros pacientes simil-Angelman, en donde el estudio de metilación y los estudios de lesiones, imprinting y trastornos asociados a las formas típicas de Angelman fueron normales, qué tasa de detección tiene el exoma dirigido a estos paneles. Entonces vimos que en aquellos pacientes con test de metilación negativa, con un fenotipo Angelman, en este caso tuvimos 25 casos, en donde el estudio de microarray identificó algunas de las causas de este síndrome simil-Angelman. El estudio de secuenciación aportó aproximadamente un 35% diagnóstico cuando el paciente tenía el fenotipo Angelman con estudios de metilación negativo y el estudio de microarray con ausencia de variantes en el número de copias. Entonces, muy importante tener en cuenta que la tasa de detección en grupos específicos de patología es mayor de acuerdo a los mecanismos que están involucrados. Entonces, dentro de los pacientes con fenotipo simil-Angelman, en donde el test de metilación es negativo y el estudio de array es negativo, el test de NGS de exoma dirigido puede permitir hasta un 35% de diagnóstico, y de esta forma, aplicando todas estas tecnologías, hasta un 92% de los casos simil-Angelman pueden recibir un diagnóstico sindrómico. Estas son otras de las variantes que se han identificado en este grupo de pacientes con trastornos del desarrollo, MECP2 asociados a las formas de Rett, algunas otras variantes asociadas a leucodistrofia, retraso del desarrollo, enfermedades neurodegenerativas, variantes asociadas al síndrome de Dravet con encefalopatía epiléptica y retraso del desarrollo, que permiten definir el pronóstico y el abordaje terapéutico. Este es otro pacientito también en donde se identificó una variante probablemente patogénica en un gen ARID1B que confirma en el paciente el síndrome de Coffin-Siris, que era uno de los diagnósticos diferenciales y sospechas que tenía el paciente. Es un síndrome que se asocia a retraso de crecimiento, retraso psicomotriz y aspecto tosco con dismorfias que se van evidenciando en forma significativa en el fenotipo a medida que el niño crece, en donde hay 12 genes asociados a síndrome de Coffin-Siris, donde se puede estudiar a través de un panel o de un exoma dirigido, incluir otros paneles incluso, y dentro de estos 12 genes hay solamente posibilidad de diagnóstico en un 60% de los casos, o sea, hay un 40% de los casos de síndrome de Coffin-Siris en donde, haciendo aún secuenciación de todos los genes conocidos, no tenemos un diagnóstico, y dentro de ese 60% de diagnóstico, el 35% se deben a variantes puntuales en el gen ARID1B, y dentro de la afección de este gen, el 95% es por errores de secuenciación, como este niño, pero también este otro pacientito tiene el mismo síndrome, la misma entidad, es una variante a nivel del gen ARID1B, pero no detectado por un cambio puntual en la secuenciación, sino por una microdeleción que involucra la región
esta región específica del cromosoma 6 e incluye el gen ARID1B. Entonces, esto está descrito en el 5% de los casos de Coffin Siris, dentro de ese 37% que se asocia al gen ARID1B. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son las limitaciones de las tecnologías y la posibilidad de evaluar previamente las microdeleciones o un estudio secundario y poder hacer el screening de CNVs para poder sospechar estas microdeleciones cuando uno aborda estos pacientes por el estudio de secuenciación. Otro de los síndromes es el síndrome BICI, ¿sí? Que es una entidad recesiva con un pronóstico muy complejo, donde la mayoría de estos niños fallecen antes de los 2 años de vida, en donde previamente es un niño que nace solamente con algunos hallazgos específicos, como es la presencia de cataratas congénitas, agenesia del cuerpo calloso y una despigmentación muy marcada del cuero cabelludo, en donde nosotros tuvimos un pacientito en donde se sospechó esta entidad, se realizó un exoma dirigido a esta patología, a esta sospecha, y se identificó una variante en homocigosis que confirmó el diagnóstico en nuestra paciente, tenía todos los criterios clínicos. Y esto permitió hacer el diagnóstico y ya definir al mes de vida el pronóstico de esta niña. Es un trastorno que funciona como un trastorno lisosomal con deterioro progresivo del tono, con la necesidad de internaciones para respiración mecánica y un deterioro progresivo y sistémico de todo el organismo, con un pronóstico rápidamente progresivo. Pero es muy importante tener el diagnóstico. Este es otro caso muy interesante de 2 hermanitos varones que consultan por hipotonía, un retraso psicomotriz importante, sin un fenotipo evocador, no tenían dismorfias, pero sí una hipotonía muy marcada. Sin otros antecedentes, una hermanita sana y no había otros miembros de la familia afectados, pero era marcada el trastorno del desarrollo y el trastorno psicomotriz, principalmente a nivel motor. Y se realiza el estudio de secuenciación, se incluyen los paneles diferenciales y se identifican 2 variantes. La segunda variante en el gen SBDS, en realidad, si bien es patogénica, forma parte de una entidad autosómica recesiva, por lo que el paciente no tenía criterios clínicos y no teníamos la otra variante, pero sí se identificó una variante probablemente patogénica en este gen SLC16A2, que se asocia a un síndrome, una entidad que es ligada al X, que afecta una proteína, una transportadora a nivel de la membrana, a nivel del sistema nervioso central, y cuya función es transportar la T3, ¿sí? Entonces no permite el ingreso de la T3 al sistema nervioso central. Y esto genera a nivel central un hipotiroidismo, ¿sí? Perpetuo a nivel del sistema nervioso central, que a los pacientes le da hipotonía, lentitud en la respuesta, retraso psicomotriz, un déficit cognitivo que puede ser de moderado a severo, pero que a nivel... A ver acá, agregamos. Pero que a nivel periférico hay un exceso de T3, ¿sí? Y esto genera un hipertiroidismo periférico con disquinesias, distonías, arritmias, taquicardias, y tienen un riesgo muy alto de muerte súbita y de descompensación cardiovascular, donde un grupo muy importante de estos pacientes sin diagnóstico pueden fallecer en la adolescencia o en la adultez temprana. Entonces, este síndrome de Allan-Berlon-Dudley, se debe a una deficiencia del transportador de la monocarboxilasa 8 en estos pacientes, donde hay un trastorno distiroideo muy evidente a nivel del laboratorio de las hormonas tiroideas, pero aquí fuimos del genotipo al fenotipo, porque lo único que habíamos, si bien el paciente tenían múltiples evaluaciones hormonales, el perfil que presentaban con una T3 elevada, una T4 ligeramente baja y una TSH normal no evidenciaba, ¿sí?, un trastorno endocrinológico específico, en donde el estudio molecular permitió, al identificar la variante, ¿me escuchan? Sí, ahí está. Permitió, al identificar la variante, poder correlacionar
estos hallazgos con esta sospecha. El hermanito también presentó la misma variante, la portaba la madre porque es ligada al X, y la portaba la abuela, la otra hermanita sana no la porta, y es una entidad ligada al X, en donde lógicamente se afectan los varones y las mujeres son portadores. Cuando a raíz de este resultado fuimos a evaluar el perfil tiroideo de los pacientes, lógicamente que las características que se asocian a este déficit en el transporte de la T3 al sistema nervioso central genera niveles elevados periféricos de T3 con una T4 generalmente normal o baja y una TSH normal. Y acá vemos en los dos hermanitos los valores de T3 muy altos, que son estos puntitos rosas, la T4 baja, fuera del rango de normalidad, y la TSH normal. ¿Sí? Entonces, el hallazgo de una variante que permitió hacer el diagnóstico, permitió ir a evaluar el mecanismo, el metabolismo de las hormonas tiroideas y de dicha forma definir el abordaje y el pronóstico y el asesoramiento. Hoy estos pacientes están con un tratamiento que es un análogo de la hormona transportadora de T3, que si bien la vida media es mucho más corta, permite mejorar los síntomas, y mientras más precoz es el abordaje, uno espera que sea mejor los resultados y el tratamiento. Pero es una droga que es muy difícil de conseguir, incluso en nuestro medio. Otro caso muy importante es el síndrome de SYNGAP1, que es una entidad donde hay muy pocos casos descritos alrededor del mundo, donde en nuestro país hay 5 casos descritos, de los cuales 4 hemos podido detectar en nuestro laboratorio, en donde es un trastorno del neurodesarrollo con un fenotipo muy amplio que generalmente se asocia a retraso psicomotriz, déficit cognitivo y encefalopatía epiléptica, generalmente refractaria al tratamiento, pero tenemos pacientes que portan variantes en SYNGAP1 que no han desarrollado convulsiones, más allá del trastorno del desarrollo, y otros pacientes que han desarrollado convulsiones y están en una etapa de remisión. Entonces, es muy importante saber que los pacientes que están descritos dentro del espectro de SYNGAP1 no tienen un fenotipo o características dismórficas significativas o evocadoras, sino que son pacientes dentro de los trastornos generalizados del desarrollo o trastornos del neurodesarrollo, que muchos de nuestros pacientes tienen convulsiones o distintos tipos de crisis, ataxia, inestabilidad, disquinesia, y uno de los genes que están incluidos en estos paneles es el SYNGAP1, y permitió encuadrar a estos pacientes en donde el fenotipo no es claramente evocador de dismorfias que permitan clínicamente sospecharlo, pero cuando nosotros empezamos a evaluar las características comunes de los pacientes que van reuniendo variantes patogénicas o probablemente patogénicas en estos genes, podemos ir definiendo el espectro y ir evaluándolo dentro de los paneles que nosotros podemos ofrecer. Entonces es muy importante porque no podemos sospecharlo desde el inicio, pero sí ante el diagnóstico podemos correlacionar si esta variante que estamos viendo en este gen es potencialmente la causa de la afección de nuestro paciente. Dentro de las patologías asociadas a enfermedades oftalmológicas, acá tenemos un caso también de 3 hermanitos que tenían una afección retinal muy importante, que es la maurosis congénita de Leber, que en este caso tiene una herencia autosómica recesiva, en donde se evaluó junto con los paneles de retinosis pigmentaria y amaurosis de Leber, y se identificó una variante causal en el gen RP65, que fue la primera terapia génica aprobada en el mundo, y hoy estos niños son candidatos a esta terapia, que por los altos costos de momento no tenemos acceso en nuestro país, en donde son candidatos a recibir una terapia génica intrarretinal para recuperar la vista. La amaurosis congénita de Leber es una enfermedad progresiva con un deterioro retinal progresivo que lleva a la ceguera, en donde los 3 niños tienen un compromiso severo de la vista y
tienen la posibilidad, al portar esta variante, de acceder al tratamiento de su terapia génica. Es fundamental porque nosotros vemos muchos pacientes con retinosis pigmentaria y con compromisos de la vista, con distintas patologías de compromiso de la calidad visual, y es fundamental tener un diagnóstico molecular porque eso permite definir el pronóstico, definir el abordaje, intervenciones innecesarias a nivel oftalmológico y definir qué pacientes serían candidatos a estas terapias tan prometedoras. Fue la primera terapia génica evaluada y esto, si bien fue hace 3 años que se le hizo el diagnóstico a estos pacientes, estamos en etapas en donde pronto quizá uno de ellos pueda recibir este tratamiento y cambiar la historia natural de la enfermedad. Otros pacientes, por ejemplo, asociados a patología renal, es muy común, es muy frecuente la presencia de quistes, las poliquistosis renales. Este es un pacientito de 8 meses que tenía una esclerosis tuberosa y quistes renales bilaterales, en donde se le pidió estudio molecular asociado a TSC1 y TSC2 y el panel de poliquistosis renal. Por la esclerosis tuberosa, donde se secuenciaron tanto el TSC2, el TSC1, el PKD1, PKD2, que son estos genes asociados a la esclerosis tuberosa y a la poliquistosis renal autosómica dominante, en donde se hizo el estudio de secuenciación y el screening de CNVs identificó tanto en TSC2 y PKD1, identificó una deleción de al menos los exones 23 al 42 del gen TSC2 y de los exones 16 al 46 de PKD1 y lógicamente se tuvo que confirmar por estudio de MLPA y el MLPA confirmó la detección de una deleción que abarcaba parte de los exones de PKD1 y parte de los exones de TSC2 y esto permitió confirmar que había una deleción de genes contiguos que involucraba los dos genes y que habla de esta entidad que es un síndrome de lesión del gen TSC2 y PKD1 que se asocia a poliquistosis severa con esclerosis tuberosa. Entonces, el pronóstico de la esclerosis tuberosa, el abordaje de los quistes y de la patología renal del paciente es diferencial con el diagnóstico y es diferente a las formas dominantes de poliquistosis renal y a las formas habituales de esclerosis tuberosa que vemos habitualmente en los pacientes, donde es mucho menor y mucho más tardío el compromiso renal. Entonces, como a partir de un estudio de secuenciación se pueden detectar, sospechar estas microdelesiones y confirmarse y llegarse a un diagnóstico. Entonces, como conclusión, cuando en relación a los pacientes que nosotros evaluamos con trastornos del desarrollo, déficit intelectual, que no evocan un síndrome conocido, usando la estrategia de microarray para evaluar microdelesiones, microduplicaciones y el exoma dirigido evaluando mutaciones puntuales, pudimos detectar aproximadamente alrededor de un 60% de diagnósticos, mecanismos causales, en donde tenemos aproximadamente, sumado a los mecanismos conocidos que se detectan también por estas herramientas, tenemos un 35% de enfermedades poco frecuentes o raras sin diagnóstico, a pesar de evaluar los genes involucrados en estas patologías. Entonces, cuando nosotros evaluamos estos niños o estos casos o estos adultos, es muy importante la evaluación clínica detallada hacia los cuales vamos a dirigir estos genes y estos paneles para determinar los términos HPO que permiten seleccionar los paneles o para seleccionar los paneles prearmados que vamos a ir a evaluar y a secuenciar. Si el paciente evoca un síndrome conocido, podremos dirigirlo a un gen, a un grupito de genes o a un panel, pero si el fenotipo es más amplio, podemos extenderlo a múltiples genes. Si no evoca un síndrome conocido y hay un trastorno del desarrollo, habrá que evaluar las ventajas del array como primera línea. En retraso madurativo, déficit intelectual y anomalías congénitas múltiples. Y si estos estudios de microarray resultan normales, avanzar a estos paneles para seleccionar a través del exoma clínico dirigido. Entonces, de acuerdo a distintos grupos de patologías, el rendimiento será mayor, pero aproximadamente hay un 35% sin diagnóstico.
Entonces, como último, cuando nosotros tenemos que definir cuáles son los desafíos ante estos estudios de secuenciación o de exoma dirigido negativo, lógicamente que tenemos que hacer un seguimiento semestral de las variantes inciertas, que nosotros lo hacemos internamente en nuestro laboratorio, y cada 6 meses se vuelven a reevaluar estas variantes, y si hubiera cambios en las clasificaciones o cambios en la patogenicidad, se hace un nuevo informe y se asesora. Se puede hacer una reapertura del exoma, un reanálisis o actualizar paneles cuando el resultado es negativo y hay una clínica muy sugestiva o hay clínicas, síntomas nuevos que aparecen posteriormente al análisis, y puede hacer una reapertura incorporando nuevos genes o redirigiendo el test a esos genes que no se evaluaron inicialmente. Es muy importante intentar hacer el exoma dirigido en trío, o cuando el exoma dirigido es negativo, plantear la posibilidad de un exoma completo en trío. Los mecanismos epigenéticos es un desafío muy grande que de momento no los podemos abordar desde el punto de vista diagnóstico, que pueden estar modulando la expresión de muchísimos genes y no lo podemos detectar. Lo mismo la secuenciación del ARN, en donde esperaríamos que al secuenciar el ARN la tasa de detección aumente en forma significativa, y lógicamente en la medida que se avanza al exoma completo, al genoma completo y a estos posteriores estudios de secuenciación de ARN, el asesoramiento se vuelve más complejo y es más complejo la interpretación de estos datos y la correlación clínica, pero es el camino hacia el que vamos, ¿sí? De que cada vez tengamos mayor resolución, mayor posibilidad de llegar a estos diagnósticos y que vayamos descubriendo mecanismos diferentes y abordajes diferentes de nuestros pacientes para poder entender la complejidad de estas enfermedades poco frecuentes. Muchas gracias. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma.